Entonces el ejército español tenía que estar replegado por bastantes lugares al mismo tiempo. El 11 de febrero, o sea, era el 14 de febrero, el 11 de febrero se reúnen las eras de San Martín en el Valle de Chacabuco. Creo que las eras tienen una especie de mínimo retraso, pero bueno, llega finalmente bastante a tiempo. Y 3.500 hombres patriotas del ejército de los Andes llegan al Valle de Chacabuco y se observan el ejército realista que ya había sido avisado, llega a marchas forzadas, como se dice, o sea, se esperan que estaban llegando, bueno, tienen que llegar, entonces esto ya se genera, arrancar mal parado, ¿no? Bueno, la batalla de Chacabuco también histórica, yo no la voy a relatar militarmente, pero los resultados son bastante contundentes. Están 500 muertos y 600 prisioneros españoles y 12 muertos nomás argentinos. Es una victoria bastante contundente. Y a los 2 o 3 días ingresa a Santiago Marcó de Montuye, a Cahuano, creo, o a Perú, no me acuerdo. Y ingresa al ejército de los Andes a Santiago. Le ofrecen acá, es interesante, le ofrecen a San Martín el directorio, o sea, ser el presidente provisional de Chile, y San Martín lo rechaza, que bueno, hay siempre hay gente que dice que fue abnegación total o una especie de rechazar el poder, o quizás San Martín se pone a O'Higgins, que era como su mano derecha, también de la logia, y también estaba a favor, que era chileno exactamente, lo pone como director, y bueno, para mí fue un poco más de inteligencia política San Martín, darse cuenta de que era mejor que haya un chileno en el gobierno y no un argentino, un extranjero, por más que el cabildo le pidió, tampoco nos agradecemos tanto a San Martín, creo que fue más una idea pragmática que de moral alta. Pero bueno, también es verdad que, por ejemplo, a Bolívar, que me estoy diciendo, pero Bolívar le pasó algo similar y él aceptó. Dijo, sí, sí. Le ofrecieron el director y dijo, sí, sí, soy el dictador, tranquilo. Bueno, o sea que no es que todo el mundo hacía así. Bueno, San Martín lo primero que hace una vez que ya establece el gobierno en Chile, él vuelve, o sea, el tipo siempre hizo con su propia idea, vuelve le pasa nuevamente los Andes, se junta con Pueyrredón, llega a Buenos Aires y empieza a maniciarse para planificar Lima, necesita recursos, y empieza a hinchar a Pueyrredón de vuelta con recursos para formar una escuadra argentina. No, bastante enfermo San Martín. Bien, eso no existe, pero una parte de la cosa en la villa, ¿sabes? Bueno, dije, ya desde Tucumán el tipo era asmático, una úlcera, hacía sangre. No sé, era más o menos. 35 cuando llega, así que era 35 40. Aparte de esa edad, a esa época, perdón, era peor que ahora. Ahora está excelente, antes era no, bueno, sí, tal cual, o sea, es verdad, a todo lo que le conté recién, él estaba enfermo. O sea, para agregar una cosa más a todo lo que pasó recién, el tipo estaba sintiendo sangre mientras pasaban todas esas cosas. Igual tenía muchos dolores, tomaba el agua, no. Sí, bueno, después empezó a tomar opio, tuvo un tema ahí en Perú, muy raro. No vamos a tapar un poco bajo la alfombra, taparte. Empezó a usar el opio. Bueno, acá tenemos a San Martín observando el valle de Chacabuco antes de la pelea. Bueno, voy a nombrar brevemente un poquito a Juan Gregorio Lacera, que como vemos bastante olvidado por la actualidad, tiene el Parque Lacera, algún lugar en Mendoza, en la provincia, en Barco, pero no mucho más. Para mí, subvalorado personaje de la historia de Argentina. Yo pienso mucho que cantidad de veces en mi vida habré pasado por la avenida Lacera y Pueyrredón y sin saber quién era ninguno de estos dos, y ahora que sé quiénes son, me da un poco nadie me gustó. Bueno, Lacera, como dije, él era el que había comandado el regimiento de argentinos en Chile cuando estaban los criollos, después él vuelve para acá y San Martín tiene una especie de, no sé si predilección, pero le da mucha. Exacto. Lo banca bastante, era un militar muy talentoso antes que nada. Y él es el que dirige la columna de Uspallata, o sea, la segunda columna secundaria, principal del curso de los Andes. Y bueno, él va a tener su hora gloriosa, ahora vamos a ver en Cancha Rayada, que es una batalla muy interesante, también poco conocida para mí, o menos conocida de lo que se debería conocer. Y
y bueno, él después va a seguir luchando en Perú, va a ser gobernador de Buenos Aires. Muy interesante, Gregorio Las Heras, lo vamos a pasar porque no quería que lo olvidemos. Bueno, entonces vamos un poco con la independencia chilena. Igual, no sé. Claro, hubo varias batallas. Para que más o menos lo bueno, mini repaso de la independencia chilena, no nos vamos tanto de tema. En 1910, ya les conté la otra vez, hicieron su propia primera junta aparte. Y en 1914, la recuperación española, el desastre de Rancagua, van los exiliados a Mendoza. Y importante, en ese periodo de lo que se llamó la Patria Vieja, o sea, el primer gobierno criollo, hay una especie de interna entre O'Higgins, que es el que después San Martín va a marinar, y Carrera, los Carrera, que eran algunos hermanos un poco más liberales, muy interesantes también, personajes muy interesantes. José Luis Carrera, que era como el principal de ellos, puede parecer como una especie de villano de esta historia, de alguna forma, pero bueno, también con sus luces y sombras fue muy importante para los chilenos, los chilenos lo tienen como uno de sus próceres claramente. Pero él parece que cuando cruza a Mendoza de vuelta, es como que, bueno, primero no lo saluda a San Martín cuando llega, que era el protocolo, después no le quiere es como él decía que él seguía siendo el presidente de Chile y no se quería subordinar a San Martín en Cuyo, entonces eso generaba una especie de conflictos. San Martín lo termina echando de Mendoza básicamente del ejército y le empieza a dar más poder a O'Higgins, que era también como el otro líder de los chilenos. Muy la historia chilena es muy interesante, me interesa, porque se puede ahondar más y más. Bueno, y después de la batalla de Chacabuco, bueno, el exilio realista no está completamente expulsado, o sea, lo saca de Santiago, pero tenía una remanente en el sur, principalmente Talcahuano estaba en un puerto de Chile que era bastante difícil de acceder. San Martín envía las Heras ahí a conquistar Talcahuano y a expulsar finalmente a los chilenos. Acá hay un tema que parece que tardó un poco San Martín, o sea que la Argentina como que debería haber inmediatamente aprovechar el ímpetu de la victoria y mandarlo directamente al ejército a echar de una, y como que se tomó su tiempo y eso generó que, bueno, lo que pasó que Talcahuano de las Heras no logra someter a los españoles. San Martín vuelve a Buenos Aires y él deja exactamente, ni siquiera se encarga directamente, que es otra crítica que se le puede hacer. Es algo que le pasa seguidamente a San Martín, que uno podría decir que es egoísta quizás, pero él siempre como subordina todo a su idea última de plan de independencia, ¿no? El plan americano de independencia. Entonces, a veces un poco va a haber consecuencias secundarias a que él esté tan fijado con esa idea que quizás, bueno, son más discutibles. Bueno, batalla de Talcahuano, las Heras no logran cruzar esa plaza. Aparece en escena otro personaje interesante, que es el general Brayer, que es un general francés, que era como general del ejército napoleónico, venía apoyando bien. Exactamente, era un tipo muy reconocido, entonces cuando llega acá, inmediatamente le dan el mando de un regimiento, como que le dan bastante influencia dentro del ejército. Parece que hubo una especie de discusión entre las Heras y Brayer del plan de batalla de Talcahuano, que termina porque era europeo, básicamente, como que le termina dando bola típico, el que es europeo le da el país, entonces le dan bola y termina fracasando y genera una especie de rencores. Aparte después Brayer se va a mandar un par de macanas más que vamos a ver, pero bueno, derrota de Talcahuano, nos replegamos de vuelta en Santiago, en los Andes, ahí regresa San Martín a Chile, se da la declaración de la independencia chilena, un año después de Chacabuco. Y bueno, ya San Martín, una vez en Chile, organiza de vuelta al ejército y sale a buscar a los que quedaban en Talca, que es una ciudad, o sea, al norte de Talcahuano, al sur de Santiago, al sur de Santiago también. Bueno, yo vi que José Miguel Carrera y Auya estaban juntos. Más adelante, sí. Carrera después, cuando lo exilian, él siempre intenta volver a recuperar el poder en Chile. Siempre él quiere aliarse con algún argentino con su fin último de cara a Chile. Y él en ese con Auya se alía con Alvear, después se alía con los indios. Bueno, él siempre como que intenta llegar, al final termina suicidando a Carrera. Es trágico. Pero sí.
Bueno, entonces se da lo que se llama la sorpresa de cancha rayada. No sé si a alguien le suena. ¿A alguien no le suena? Bueno, yo hasta el año pasado y nunca había estado en el colegio. La derrota de cancha rayada. Sí, es raro. No quiero criticar a los Robles, aparte hace poco no se ve ahí, así que alto colegio. Bueno, o me lo dieron y yo no digo bola. Me parece más. Bueno, sorpresa de cancha rayada. ¿Viste la que estaban durmiendo? Estaban durmiendo, claro. Estaban durmiendo. Claro, sí. Y acá, para mí lo interesante de la sorpresa de cancha rayada, que es parecido a lo que pasa en Capuje también, que parece que San Martín había rodeado tan bien a los españoles que eso los deja en una situación desesperada, hacen esta carga a la noche sorpresiva, como que eso, en un momento se ven rodeados, sitiados en Talca y dicen, bueno, tenemos que hacer algo, o sea, si nos capturan estamos al horno y si no nos van a matar. Entonces hacen como esta aparición desesperada, que acá, volviendo a los Robles, el general de Chile era José Ordóñez, el que comanda Por eso la no lo ofensiva. Por eso no lo tenemos. Ahí está. José Ordóñez es el director del colegio, ¿no? Se entiende la mayoría casi, pero bueno, entonces se da lo que se llama la sorpresa de cancha rayada. A la noche nos atacan nuestro campamento. San Martín parece que se había dado cuenta y hace una especie de movimiento de noche, pero una cosa muy confusa porque justamente es en la oscuridad, parece que hay mucho fuego amigo, bueno, muy interesante. Y acá lo que dije antes de que la escena gloriosa de las Heras, que parece que las Heras agarra creo que 3.000 personas, si no me equivoco, 3.000 soldados y los enfila en una columna, hace como una retirada silenciosa que hace como proclama un bando de que se aleja 5 metros de la columna, le pega un tiro, el que habla muy fuerte le pega un tiro, así, y logra salvar una gran parte del ejército. Caminan el recorrido, no sé, caminan como un día entero sin parar, sin comer agua, todo así en silencio muy ordenadamente. Y bueno, lo que pasa con Cancha Rayada es que llega la noticia a Santiago del desastre, y aparte como suele pasar ahí en época de pánico, se empieza a correr la voz de que había muerto San Martín, había muerto Higgins, habían muerto todos, era como un desastre, empieza como a paniquear la cosa. Se dice que gente ya se empieza a agarrar los bolsos para volverse a Mendoza, básicamente. Acá de vuelta el general Breyer, ese francés, que parece que tuvo una cosa bastante cobarde en Cancha Rayada, una huida bastante solitaria, como las Heras, al contrario. Cuando llega a Santiago dice, sí, San Martín murió y fue un desastre, como empezó también a correr esa ola. Bueno, un patriota español, Manuel Rodríguez, que contiene un poco las cosas hasta la llegada de San Martín. Bueno, después llega a San Martín O'Higgins sanos y salvos, O'Higgins no porque se lastimó el brazo, pero llegan sanos. Bueno, y San Martín, ¿qué creen que hace? Claramente dice, bueno, nos derrotaron, me vuelvo a Mendoza, a mi casa. No, obviamente no. Al día siguiente que llega empieza a organizar el ejército inmediatamente, lo llama al muchacho José Luis Beltrán, de vuelta empiezan a organizar, porque aparte habían perdido todos los cañones, bueno, entonces de vuelta empiezan a reorganizarse. Creo que a las 2 semanas ya estaba con 4.000 personas o más para de vuelta a enfrentarse a los españoles, y sale de Santiago y se da la batalla de Maipú, que así es esta. Sí, los reunientes. No es esta, bueno. Y la batalla de Maipú es como la batalla final en Chile, que es la victoria definitiva. 2.000 muertos y 2.500 prisioneros españoles solo, o sea, una masacre total. Bueno, y ahí ya se termina la presencia española en Chile y arranca lo que es el plan de llegar a Lima. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Maipú también es hacia el sur de Santiago? Sí, o sea, el Maipo, en verdad el Maipo es el río que está al sur de Santiago y es en esa línea, o sea, en el terreno que se da la hora. Una que para los chilenos no sea San Martín, no sea tan importante como para nosotros, porque hay que chocar un poco. Sí, o sea, los padres de la patria chilena son O'Higgins principalmente, Manuel Rodríguez, Carrera también, y San Martín fue bastante relegado. Yo estoy leyendo este libro de Luis justo que voy a sacar, estoy muy contento de lo que compré la semana pasada, que es la vida de lo que dice, lo que escribe Sarmiento sobre San Martín. El primer texto que escribió Sarmiento, que estaba estudiado en Chile en ese momento,
es sobre la batalla de Chacabuco y es como una especie de reivindicación de San Martín y como un poco de culpando a los chilenos de que lo habían olvidado un poco a propósito a San Martín y bueno, y después Sarmiento, como siempre vendiéndose a sí mismo, dice que eso generó que San Martín después lo reciba en su casa y bueno, siempre estaba bancándose él. Autobombo. Bueno, los Pero sí, chilenos... sí, hasta el día de hoy, No le gustaba que no fuera y siempre Claro. eso pasa parecido con Artigas en Uruguay, porque siempre uno que intenta tener uno suyo, como en la historiografía de las naciones, siempre intenta, como dijimos, la interpretación buscarla de la forma de fomentar el nacionalismo, de que el que te liberó sea uno tuyo y era un extranjero que era medio, ¿no? Pero bueno, incluso Perú, de hecho Perú a San Martín lo reconoce bastante más que. Claro, con los peruanos. Bueno, pero los peruanos le ofrecen Sí. gobernar Perú. Los chilenos Yo también, pero retrasa. no tanto. Sí, es verdad que San Martín un tiempo lo gobernó fue el Mucho más protector. que en Perú. Sí, no sé, bueno, después también hay un tema interna, me parece que están yendo de tema, pero después de que San Martín se va a Lima y todo eso, O'Higgins queda como director y bueno, después cae el partido de O'Higgins y están los carreristas asumen el gobierno y eso entonces también se tapan un poco a O'Higgins, lo tratan más de dictador a O'Higgins y todo un tema interno chileno me parece también. O sea, era lógico que San Martín no quisiera un cargo en Chile, si él se iba a volver después. Sí, tal cual, pero bueno, a veces la Bueno, pero división de hay poder, la ¿viste? tradición, tal cual. El rey, De hecho, lo que dice Bolívar, que igual después siguió bajando, él era el dictador de la Gran Colombia, o sea, como que pasaba. Perfectamente podría no haberlo hecho. Bueno, seguimos. Bueno, una vez derrotado Maipú, arrancamos hacia Lima, ya estamos terminando. Esta foto, este cuadro es el abrazo entre San Martín O'Higgins y Cónico, que San Martín O'Higgins, como dije, había recibido un balazo en cancha de batalla y no pudo participar en la batalla de Maipú, pero parece que la historia cuenta que escuchó los cañones de la batalla de lejos y no pudo soportar y bajó igual. Cuando se enteró de la victoria, le dice estas palabras como Chile ha sido liberada, una palabra grandilocuente, en una época del siglo XIX. Bueno, se da el abrazo entre O'Higgins y San Martín, y en Mendoza hay una estatua muy linda en la Plaza O'Higgins, de ellos dos, para San Martín. La biografía de O'Higgins es linda, primero se llama O'Higgins Riquelme, que soy muy riquelmista para empezar, y el segundo apellido es Riquelme, por eso ya me cae bien. Su padre había sido virrey del Perú, que es bastante rara, que también me enteré hace poco, había sido gobernador de Chile, del protectorado de Chile, y después lo termina siendo virrey del Perú, rarísimo. Él también viaja a Europa a estudiar, también tiene contacto con las logias, específicamente con Miranda, no sé quién lo había nombrado antes, O'Higgins tiene contacto directo con Miranda. Bueno, cuando vuelve a Chile él participa de la primera junta como vocal, se da toda esta enemistad con Carrera,